Buenas, mi nombre es Fernando Romero Arbizu, estudio en la Universidad Estatal de Sonora. Estoy llevando la materia de circuitos en el grupo 02 y voy a explicar un ejercicio del tema que viene siendo Thevenin y Norton. Aquí tenemos el problema y vamos a empezar analizándolo y tenemos que vamos a encontrar primero lo que es el voltaje de Thevenin, que es del punto A al punto B. Vemos que tenemos una fuente que depende de IA. IA es la corriente que pasa por esta resistencia de 6 ohmios. Así que vamos a analizarlo y vemos que nomás tenemos lo que viene siendo un circuito cerrado, ya que de aquí para esta resistencia 5 no la vamos a tomar en cuenta, ya que no se encuentra en un circuito cerrado. Pues aquí tenemos dos fuentes de voltaje. Yo digo que para resolverlo más fácil, aplicando una ley de Kirchhoff de voltaje. Así que IA es la intensidad que pasa por todo este circuito cerrado. Y vemos también que el voltaje de Thevenin está en paralelo con esta resistencia. Seguimos por aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, menos en esta dirección, menos 10 voltios más 3 que multiplica a IA, menos 2 IA más 6 que multiplica a IA, y lo igualamos a 0. Pues aquí nos va a quedar una sola incógnita, que es IA, así que lo único que tenemos que hacer es despejarla y me dio un valor de 1.42 amperios. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a la intensidad que acabamos de sacar por la resistencia de 6, así que multiplicamos y nos da un valor de 8.52 voltios. Después vamos a hacerlo por el método de Norton, poniendo el circuito en corto en los puntos A y B. Entonces aquí ya tenemos el circuito en corto, analizamos y pues aquí tenemos una fuente de voltaje que no está aterrizada a tierra, que es la fuente que depende de IA, así que utilicé el método de supernodo y usé la fórmula. Aquí tenemos la fórmula: voltaje C menos el voltaje B igual a 2IA, que es la fuente de voltaje, y ponemos IA en términos de nodos para poder resolverlo. Entonces IA es igual al nodo C menos este nodo, entonces este nodo vale 0, así que no lo ponemos, sobre la resistencia 6. Entonces ahí está, definimos IA en términos de nodos. Aquí tenemos IA. Después lo que hice fue sustituir IA en esta fórmula, que es la fórmula del supernodo. Así que sustituí IA y me quedó esta otra fórmula de la incógnita del voltaje BC menos el voltaje VB. Después despejé el voltaje C y me quedó esto, que después lo vamos a utilizar: 3 medios del voltaje VB. Pues aplicamos los nodos, la ley de nodos o ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Este es el supernodo y aplicamos corriente saliendo del supernodo en las resistencias de 6, de 5 y de 3 ohmios. El voltaje V menos 10 menos el nodo A. El nodo A vale 10, así que menos 10 entre la resistencia 3 es esta corriente, más BC entre 6 es la corriente IA, esta corriente que sale del nodo, más BC entre 5 es esta corriente que pasa por aquí, que es igual a la intensidad del corto, y lo igualamos a 0. Multiplicamos por el mínimo común divisor, que es 30, y sumamos términos semejantes y despejamos este 100, lo mandamos para acá y nos queda esta ecuación. Y utilicé esta fórmula que despejamos aquí, BC
y lo sustituimos aquí en vez de la fórmula que nos salió el supernodo. Así que la sustituimos y nos va a quedar lo que es una sola incógnita, que es la VB, el voltaje de B del nodo B, y lo que tenemos que hacer es sumamos, despejamos VB y nos queda un valor de 3.67 voltios. Y ya obtenemos el voltaje del nodo B. Para sacar después saqué el voltaje del nodo C, que aquí ya lo teníamos despejado, y como ya conocemos VB, solamente sustituimos y nos da un valor de 5.6 voltios. Ya obteniendo el voltaje del nodo C, podemos sacar la intensidad del corto, que es lo que andamos buscando en el circuito, y la intensidad del corto está definida por el voltaje C del nodo C, que ya lo tenemos, sobre la resistencia 5. Así que solamente sustituimos y nos da un valor de 1.13 amperios, y así ya tendríamos el circuito resuelto por el método de Thevenin y aquí por el método de Norton. Faltaría lo que viene siendo la resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje de Thevenin sobre la intensidad del corto. Ya conocemos estos valores, así que sustituimos y nos da un valor de 7.5 ohmios.